con más información. Y el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra el presidente de la República, José Gerí, por los presuntos delitos de patrocinio legal de intereses y tráfico de influencias. Pero el foco de la investigación ahora está puesto en Susana Carolina Gutiérrez. ¿Quién es ella? La visitadora que habría estado en el despacho presidencial por más de 16 horas, que habría pasado la noche en Palacio de Gobierno entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Este es un video en una de las incursiones del presidente José Gerí la noche del viernes 24 de octubre. Estuvo muy molesto en la comisaría de Alfonso Ugarte porque no encontró al comisario. Mientras los flashes, los reporteros buscaban preguntar, una cabeza rubia pasa de lado e intenta pasar desapercibida. Exactamente. Críticos, ya hemos tenido dos. Ella es Susana Carolina Gutiérrez, quien todo indica tiene una cercanía de larga data con el presidente de la República. Susana, sin contrato con el despacho presidencial, también fue vista acompañando durante una de las madrugadas de visitas inopinadas al presidente. No solo fue el 24 de octubre. El 27 de octubre, José Gerí estuvo en una visita en Comas y adivinen quién está como parte operativa, como sombra del flamante presidente de la República. Como sabemos, la licenciada en Ciencias de la Comunicación durmió en Palacio de Gobierno del 31 de octubre al 1 de noviembre. El tema es ¿por qué? Si el presidente no tuvo ninguna actividad de madrugada. Lo que hemos podido conocer es que el presidente de la República llegó a Puente Piedra bastante temprano. Se le puede ver que está rodeado de su equipo de confianza, pero al fondo, escondidita, Susana Gutiérrez. ¿Acaso hubo un equipo en Palacio esperando actividades y Susana, ya incluida irregularmente en el equipo de trabajo, estuvo presente? Lo grave es que en el registro de transparencia su contrato oficial recién es desde el 25 de noviembre. 24 días después. Esto es ilegal en el sentido de que no se pasa por estos filtros de la contratación previa y se podría estar haciendo uso inclusive de una partida para un puesto cuando no se está pasando por el concurso. Por lo pronto, la situación en Palacio de Gobierno está complicada. Miren nada más cómo las trabajadoras consideran su reputación dañada y exigen soluciones al área de comunicaciones. Si alguien puede acompañar operativos presidenciales, dormir en Palacio y participar en actividades oficiales antes de tener contrato, la pregunta ya no es administrativa, es legal. ¿Quién autoriza realmente el acceso al círculo más cercano del poder? Mientras la Fiscalía investiga presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias que rodean al presidente, otro tema queda sobre la mesa. Bueno, lamentable cómo vienen dañando la investidura presidencial, cómo han convertido Palacio de Gobierno en un hotel, ya no de Rizo, sino del centro de Lima. Son las 6:45. En el otro caso que se le investiga al presidente José Gerí, ¿no? Van a acudir también a dar su manifestación los empresarios chinos. A la Comisión de Fiscalización, este miércoles 11 de febrero, estará, ¿no? Xi Huayan, el llamado tío Johnny, y Hu Xiandong, el que supuestamente no habla español, pero hasta es traductor oficial. Ellos han estado en estas reuniones con Gerí entre diciembre y enero de este año. No son dos cartas suscritas, se los ha invitado para que den detalles de estas reuniones. Y hablando precisamente de lo que ocurre con el presidente de la República dentro del Congreso, la moción que buscaba convocar el pleno extraordinario para debatir todo lo correspondiente con el Chifagate ha alcanzado 60 firmas. En esta sesión se va a debatir la moción de censura contra José Gerí. La solicitud fue presentada inicialmente por Renovación Popular y requiere de 78 para concretar finalmente la sesión extraordinaria. Pero el respaldo reciente de los legisladores ha logrado tener el apoyo de Alianza para el Progreso y Podemos Perú. De alcanzarse estos 78 firmas, el debate va a definir cuál será el futuro del presidente José Gerí en el cargo de presidente de la República. Muy atentos con lo que va ocurriendo dentro del Congreso.
Bueno, y para remate, el presidente Geri ha solicitado un abogado que lo defienda, pero que lo pague el Estado, pues, ¿no? ¿Para qué él va a gastar en la suya? No. Puede ser por ley y todo. También podría renunciar a ese beneficio. Lo cierto es que se ha aprobado el pago de la defensa legal de José Geri, investigado por la Fiscalía por estos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Según resolución, el presidente tiene derecho a la defensa y asesoría legal conforme a reglamento. Son las 6:48, vamos con una recomendación. Buscas el auto de tus sueños. Expomotor lo tiene todo, más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, caja de ahorro y fondos colectivos. Porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. En un Estado de Derecho, en un país democrático, sorprende mucho cuando un gobierno empieza a tomar acciones legislativas a propósito de un escándalo mediático que involucra al presidente de la República. Y esto pareciera que es lo que está ocurriendo con este proyecto de ley que se está impulsando desde Palacio de Gobierno, que lo que parece que es en realidad es una nueva ley mordaza que podría dificultar el acceso de los periodistas a información muy relevante para investigaciones de alto nivel. Ley mordaza encubierta. Al parecer desde Palacio de Gobierno pretenderían silenciar a la prensa. Según el programa Veto a Saber, el presidente José Geri impulsa un proyecto de ley que sanciona de manera penal a quienes difundan información de investigaciones privadas. Yo creo que solamente se trata de un intento más de criminalizar la labor de la prensa, sobre todo el periodismo de investigación. Y gracias al periodismo de investigación es que se conoce, por ejemplo, el escándalo Chifagate. Por ejemplo, las bellas durmientes de Palacio de Gobierno. Una medida que fue propuesta a mediados de noviembre, solo semanas después de que el mandatario asume el cargo. La presente medida tiene por finalidad proteger la reserva de la información pública, vinculada a la persecución penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad. Para el director del programa Contracorriente, Carlos Paredes, lo que pretende el gobierno a toda máquina es atacar directamente a la libertad de expresión. Hoy, con las redes sociales y con este inmenso mundo de la internet, así pongan esa ley, no van a poder censurar a la prensa. Así que están perdiendo su tiempo. Deberían dedicarse a hacer otras cosas, como luchar contra la inseguridad. El experimentado periodista no cree en lo dicho desde el Ejecutivo, de que solo quieren sancionar a los funcionarios públicos. No vamos a sancionar a los periodistas, sino a los que filtran la información, es decir, a los fiscales, a los jueces o a los intermediarios. Oye, pero los periodistas nunca vamos a revelar la identidad de nuestras fuentes. Por lo que asegura que lo que buscan es criminalizar la labor de los periodistas. Con este proyecto de ley lo que quiere hacer el Ejecutivo es romper esa cadena de suministro de información pública hacia los ciudadanos, criminalizando la labor de los periodistas. Un intento de silenciar a la prensa que va más allá de las reuniones clandestinas y las noches interminables que se viven dentro de Palacio de Gobierno. Han tenido, ¿no? Y ahí está la historia. Mal desenlace aquellos que han tratado de silenciar a la prensa y la libertad de expresión. Vamos a ver, por ejemplo, a Martín Vizcarra. Ha retornado ya al penal de Barbadillo. Es mentira, ¿no?, que le extrajeran uno de los riñones, así lo ha desmentido el médico, pero Vizcarra, ¿no?, victimizándose, había señalado eso cuando fue internado en una clínica privada donde estuvo cerca de 2 semanas. El parte dice, traslade al hogar. Bueno, su hogar es Barbadillo, ¿no? Así como lo dijo su propio hermano, Martín Vizcarra vuelve a su hogar. El penal de Barbadillo lo recibe nuevamente tras 2 semanas internado en una clínica privada, desde donde el exmandatario dijo a través de sus redes sociales que había perdido un riñón. Sin embargo, fue el propio médico que lo operó, quien aclaró lo que para algunos ha sido una paranoia del expresidente sentenciado. Se hizo un examen que se llama gammagrafía, donde salió que tenía
15% de función, pero esos riñones que están obstruidos, nosotros tenemos que tomar la decisión de desobstruir el riñón y luego hacer un seguimiento con cómo queda la función. Por otro lado, Mario Vizcarra volvió a señalar que su hermano se encuentra detenido injustamente, a pesar de las claras pruebas y testimonios que terminaron de hundir al lagarto. Si bien es cierto, ha sido sentenciado en primera instancia, ya hemos apelado y estamos seguros, por la inocencia que tiene Martín Vizcarra y por la debilidad de los argumentos solamente basados en dichos y no en hechos. Si bien el máximo líder del partido, Perú Primero, se encuentra en prisión, las irregularidades en torno a lo Vizcarra no cesan y ahora una ex candidata de su propio partido los denuncia por no reconocerle pagos hasta la fecha e incluso sacarla de la carrera de un momento a otro. Ante esto, Mario Vizcarra reveló que su salida se habría dado por palabras de Elizabeth Flores en 2020 en contra de su hermano Martín, demostrando los pocos filtros dentro del partido. No puedo asegurar si era un topo. Lo que yo digo es de que la primera semana de diciembre, cuando ya estábamos en la última etapa de inscripción de candidatos, que culmina el 23 de diciembre, es que nos enteramos de ese video. Por lo pronto, Martín Vizcarra se vuelve a encontrar nuevamente en Barbadillo, en donde no solo le esperan 14 años de prisión, sino posiblemente algunos más, cuando se cierren todos los procesos en su contra. Lo paradójico con Martín Vizcarra es que logró atenderse en una clínica privada eficiente y con una salud pública, con una salud privada bastante prolija, ¿no? Una suerte que no tuvo la mayoría de la población durante su gestión en la pandemia. Algunos usuarios en redes sociales pedían que él sea atendido en un establecimiento de salud público y que pase por todo lo que pasó a la población durante los años más oscuros. Pero nosotros somos un poco más justos como sociedad civil, creo. Entre otras noticias, el Poder Judicial el día de hoy a las 2:30 de la tarde va a evaluar la solicitud presentada por Jennifer Paredes, la sobrina hija de Pedro Castillo, para levantar la medida de comparecencia con restricciones que afronta en el marco de la investigación preparatoria por el denominado caso Anguía. Esta diligencia se va a desarrollar de manera virtual. Recordemos, para quienes no lo tienen muy fresco, que Jennifer Paredes está siendo investigada por presunta participación en una organización criminal vinculada a licitaciones públicas fraudulentas. Conocimos este caso a detalle con el exministro de Desarrollo e Inclusión Social en las épocas de Pedro Castillo, Heiner Alvarado, Juan Silva Villegas, usted recordará todos esos nombres. Bueno, hoy se va a evaluar este pedido por parte de la defensa legal de Jennifer Paredes. Bueno, vamos a hablar de otro caso. El Poder Judicial está evaluando, esto es en el caso de Andrés Hurtado Chibolín, el exconductor de televisión hoy preso. El Poder Judicial va a evaluar este lunes si es que ordena el cierre de la investigación preparatoria que se mantiene contra el conductor de televisión y otras personas por tráfico de influencias y cohecho activo en agravio del Estado. Será una audiencia virtual este lunes. Y el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra Edita Vargas, quien habría sucedido en el cargo a Ciro Castillo como gobernador regional del Callao. Esta investigación se da por la demora en ceder el cargo como titular del GORE. La denuncia fue presentada por el propio Ciro Castillo, quien afirma que Edita Vargas continuó ejerciendo funciones pese a un mandato judicial que le permitía retomar su cargo. La Fiscalía investiga posibles delitos como usurpación agravada de bienes y de función pública, así como desobediencia a la autoridad. En este contexto, se ha ordenado la toma de testimonios a los personajes correspondientes, la citación de los investigados y la revisión de documentos y grabaciones de estos establecimientos para poder esclarecer los hechos de lo que ocurrió aquel día. Bueno, desde el Ejecutivo decidieron cambiarle el nombre al INPE, al Instituto Nacional Penitenciario, no por otro.
Sin embargo, los trabajadores del INPE, del sindicato, aseguran que hay problemas de fondo que no se resuelven con el cambio de logo. Pasillos oscuros, puertas metálicas, internos contra la pared, objetos prohibidos incautados, patadas a puertas, bajadas de pantalón y un presidente que aparece en escena como todo un protagonista. Está intentando trabajar para una opinión pública, haciendo creer de que desde los establecimientos penitenciarios se está promoviendo todo el tema delincuencial que existe en el exterior. Y eso es totalmente, contradictorio. Tras los operativos mediáticos, el gobierno anunció el fin del INPE y el nacimiento de la SUNIR, una superintendencia que absorberá cárceles, centros juveniles y programas de reinserción, con promesas de cambiar las cárceles en el Perú. Año tras año, el Sindicato de Trabajadores del INPE ha denunciado lo mismo: problemas de todos los días, falta de infraestructura, logística, tecnología y personal. Si no tenemos tecnología, si no tenemos escáner de paquetes, no tenemos escáner de personas, no existen bloqueadores, a pesar de que hay una empresa, ¿cómo nosotros frenamos ello? Con esas deficiencias de tecnología, el personal sigue esforzándose por hacer el mejor trabajo posible dentro de sus posibilidades. Es en estas condiciones y poca maquinaria que el sistema se convierte en una coladera, en los objetos menos pensados, como carnes y sandalias, donde se esconden bolsas de cocaína u otras drogas. Así, mientras el show del presidente José Gerí continúa, el gobierno promete una nueva era, y quienes viven y hacen turnos tras los muros advierten desde ahora que su creación está destinada al fracaso. Y la pregunta queda en el aire: ¿qué pasará con los centros penitenciarios del país, que no son, como se dice, centros de rehabilitación o reinserción social? Todo lo contrario, se han convertido en las escuelas de posgrado del delito, sin que haya avisos certeros de cambiar esta realidad. Muy bien, 7 en punto de la mañana y vamos con una importante recomendación a esta hora. ¿Quieres ver crecer tu dinero de forma rentable y segura? Con la cuenta de depósito a plazo fijo de Caja Primera, obtén una tasa de interés preferencial, eligiendo el monto y plazo que se adapte a tus necesidades. Además, está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. No lo pienses más y haz crecer tu dinero desde el primer día, porque en Primera, primero eres tú. Bueno, Estados Unidos ha oficializado al Perú como aliado no oficial de la OTAN. Tenemos los detalles. El gobierno norteamericano oficializó a nuestro país como aliado principal no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Es una cooperación, no es una alineación con los Estados Unidos. El Perú, a partir de este momento, va a poder decidir cuánto más va avanzando en este proceso. Estamos realmente abriendo una puerta. Un estatus reservado para países considerados fundamentales y que reforzarán la cooperación militar, tecnológica y de seguridad. Vamos a poder tener más acceso que el que teníamos ahora a capacidades militares, armamento, como te digo, información. Por ejemplo, podemos llegar a tener mucha información más en términos de inteligencia. Esta asociación no convierte al Perú en parte de la Alianza Militar Europea, pero sí lo coloca en un nivel privilegiado de cooperación con Estados Unidos. El Perú puede escoger dentro de un catálogo, o sea, cuáles son los puntos en los cuales se va a integrar. Entonces, ese es un tema bastante importante. Un trato similar al de países como Colombia, Argentina y Brasil, siendo los únicos en Sudamérica.
Me parece importantísimo conocimiento sobre inteligencia. No lo veamos tanto desde la parte política porque no hay ninguna obligación política, sino imagínate lo que implica tener acceso a la información de inteligencia de los Estados Unidos. Ayudará especialmente en materia de defensa, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado transnacional y estabilidad regional. Vamos a poder tener más acceso a la información de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra el crimen organizado del oro? Hay que seguir la ruta del dinero. Actualmente la integran 31 países principales de Europa y Norteamérica, con Estados Unidos como su principal potencia. Muy bien, y el canciller peruano, Hugo de Sela, viajó a Washington, D.C. para actividades protocolares y dentro de la agenda ha podido reunirse con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Ahí se ha reafirmado por parte de María Corina el compromiso de la plena recuperación de la democracia en Venezuela, también el retorno al orden constitucional y a la defensa de los derechos humanos en este país. Este encuentro formó parte de la agenda oficial del jefe de la diplomacia peruana en los Estados Unidos. Refleja la postura del gobierno de José Gerí frente a la crisis que se vive en Venezuela. Vamos a pasar a otros temas. En el escándalo, ¿no?, de aparente violación sexual, se vieron involucrados 3 futbolistas de Alianza Lima, entre ellos Sergio Peña. Habría llegado a un acuerdo ya con la directiva de este club para poder irse a jugar a otro país. La novela llegó a su fin en Matute. Sergio Peña ha dejado de pertenecer oficialmente a Alianza Lima tras resolver su vínculo contractual de mutuo acuerdo. Con esto se cierra un capítulo manchado por una denuncia extrafutbolística que incluye a otros 2 jugadores del club íntimo. El vínculo que unía al mediocampista con la institución blanquiazul se extendía originalmente hasta finales de 2028, pero tras la denuncia de una ciudadana argentina que los acusaba de haberla ultrajado en un hotel de Uruguay donde el equipo concentraba, el contrato quedó sin efecto. El nuevo destino futbolístico del volante será el Sakaryaspor, un equipo que milita actualmente en la segunda división de Turquía. Peña llegará a un contexto deportivo complicado, pues su nuevo club ocupa el penúltimo lugar de la tabla y lucha fecha a fecha por no descender a la tercera categoría. El reto para Sergio Peña será adaptarse rápidamente para salvar a su equipo de la baja, mientras su situación legal sigue siendo bastante complicada. Las extorsiones ya no tienen límite alguno, ni siquiera si es que fuiste funcionario, si has pasado por el gobierno, si estás vinculado en estos momentos con alguna autoridad. El expresidente de Ociptel, Rafael Muente, ha denunciado que lo están extorsionando, no solo con mensajes, sino dejando cartas en la puerta de su casa. Realmente increíble. Te tenemos en la mira, sabemos todos tus pasos. Deja y suelta la mamadera del Ociptel. Estás en la mira. La amenaza de muerte llegó dentro de un sobre Manila. Desde el 2023, a los pocos días que logramos que se apruebe y se publique la ley que prohíbe las ventas ambulatorias, comenzó la persecución contra mí. Un mensaje intimidante, acompañado por 3 balas, fue la advertencia que recibió el expresidente ejecutivo de Ociptel, Rafael Muente. El conserje me da el sobre, yo lo dejo ahí, luego más tarde lo abro y me encuentro con este mensaje y con las balas dentro del sobre de Manila. Inmediatamente fui a la comisaría a denunciar el hecho. El exfuncionario público comenta que estas amenazas se han generado tras haber prohibido la venta de chips ambulatorios en las calles. Pero hay varios intereses que obviamente están en juego. Primero, las empresas operadoras. Es evidente que la venta ambulatoria de chips alimentaba la mayor parte de los ingresos de las empresas operadoras. Por lo que indica que todo esto se trataría de una persecución política en su contra, luego de haber sido sancionado por asistir a un curso de seguridad. Se me acusó de haber direccionado esa contratación, de haber dispuesto esa contratación. Con ello me suspendieron 1 año, pusieron otro presidente
ilegalmente y declaró nula esa resolución. Una situación que vendría arrastrando ya hace varios años atrás. Todo esto comienza cuando el OCITEL, a partir del 2019, invoca a las empresas que dejen de vender en la calle. Las empresas se oponen, nos plantean ante el Indecopi una denuncia. Una situación que vendría arrastrando desde hace ya varios años. Por otra parte, la PCM lo ha acusado del mal uso de recursos públicos al utilizar el vehículo de la institución para ir a dictar clases universitarias. La exautoridad sostiene que estas sanciones son por haber incomodado a los sectores de poder. Son las 7:07. Bueno, lo cierto es que hay alarma entre los pasajeros. Ayer se detectaron retrasos en los vuelos porque se ha confirmado a través de Corpac fallas en el radar del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esto ha generado retrasos en vuelos en diferentes aeropuertos del país. Bueno, se han activado las medidas de contingencia para la seguridad aeroportuaria. Han recomendado a los pasajeros que verifiquen el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas para evitar más contratiempos. Y a propósito de este escándalo que se había dado en Sedapal con el aumento de precios en las tarifas del agua y la planilla dorada que tendría Sedapal para sus funcionarios públicos, el presidente ejecutivo de SUNAS, Mauro Gutiérrez, ha informado al Congreso que estas tarifas, esta elevación de tarifas todavía está en evaluación y que las planillas doradas, como se han llamado en el Congreso y por distintos usuarios en redes sociales, también están en evaluación, sujetas todavía a algunos cálculos para poder restarles beneficios. Sedapal tendrá que rendir cuentas ante el Congreso por su supuesta planilla dorada. Justamente le hemos pedido por escrito que nos haga llegar toda la planilla de recursos humanos que maneja Sedapal, porque sería incongruente. Dicen que están en una situación tan crítica, pero tampoco podemos permitir que esos sueldos sean tan altos. La Comisión de Defensa del Consumidor realizó una sesión extraordinaria para abordar la controversia entre SUNAS y Sedapal, entidades que se encuentran en disputa por un aumento en la tarifa de agua y saneamiento en Lima y Callao. En medio de este escenario se ha conocido que en la empresa estatal sus gerentes estarían ganando hasta 52.000 soles mensuales gracias a una serie de beneficios que ni el presidente de la República goza. Si hay sueldos que realmente no se ajustan, entonces no puede ser que el usuario pague todo esto. Ante el grupo de trabajo parlamentario, el secretario general de Sedapal justificó su propuesta de un incremento de 28% por su servicio, en que se encuentran en una supuesta crisis financiera. Esa es la realidad de Sedapal. Caja negativa de menos 500 millones. ¿Por qué? Porque como hay compromisos anteriores, tengo que cumplirlos y me tengo que financiar con préstamos de la banca local, préstamos de corto plazo para pagar inversiones de largo plazo. Sin embargo, para SUNAS, como ente regulador, este aumento no es viable y no coincide con sus cuentas. Pero nosotros en el cálculo que se ha establecido claramente corresponde a un nivel que oscila alrededor del 5 o 6%, no el monto que está señalando. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden verificar, nuestras metodologías claramente están determinadas cuáles son los insumos que se utilizan para el cálculo de esa ganancia. Además, según Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS, no existe mecanismo alguno que garantice que estos nuevos recursos no sean utilizados con fines ajenos al de ampliar las redes de agua y desagüe. Lo que nosotros señalamos es que los recursos que se vayan a generar tienen que estar asegurados y blindados, que no puedan ser utilizados en otros fines. Por eso la SUNAS, también en la comisión, se genera un fondo, un fideicomiso que asegure que esos recursos se destinen específicamente a las inversiones que se señalen. Gutiérrez aclaró que mientras no se resuelva la controversia con Sedapal, el incremento de la tarifa por agua no será aplicado, por lo que los bolsillos de los usuarios no se verán afectados de momento.
una recomendación, celebra la llegada del Año Nuevo Chino en una noche llena de tradición y fortuna. Este 14 de febrero la suerte y la pasión se unen en una noche inolvidable. Ven a recibir la energía del caballo de fuego en nuestra gran fiesta de Año Nuevo Chino. Adquiere tus entradas llamando a los siguientes números: 980, lo tienen ahí en pantalla, 980-997-190 o al 976-534613. Y vas a poder participar de sorteos como un auto 0 kilómetros, pasajes y mucho más. No te quedes fuera de la celebración más grande del año. Son las 7:12 de la mañana. Hay una trabajadora del Congreso, Mari Silva Uriarte. Ella había denunciado anteriormente, ¿no?, esta situación de presuntos cobros que les hacen a los trabajadores, en algunos casos, malos congresistas, que les recortan los sueldos. Bueno, Mari Silva había denunciado esta situación por parte del congresista Edgar Tello. El Poder Judicial ha resuelto a favor de ella, sin embargo, hasta ahora no la dejan reincorporarse. Fue recuperar lo que por ley le corresponde, su puesto de trabajo. Sin embargo, en lugar de una reposición, recibió un portazo en la cara. El martes me fui y la jefa de Recursos Humanos, que es la señora Sonia Polino, que es la misma que me generó este problema, simplemente me trató como si yo fuera ni siquiera una delincuente. No me quisieron dejar entrar. Mari Silva Uriarte, ex trabajadora del congresista Edgar Tello, denunció no ser repuesta a su cargo tras un fallo del Poder Judicial que así lo ordena. El 8 de mayo lo tengo muy claro, cuando trabajé con el congresista Edgar Tello. Correcto. Yo fui asesora de la comisión. Que llegó con Perú Libre del bloque de los maestros. De ahí pasó al bloque magisterial. El nombre de Edgar Tello vuelve a sonar. No por leyes, no por reformas, sino por mocha sueldo. El ahora candidato al Senado por el partido Podemos la despidió cuando tenía 7 meses de embarazo. Yo trabajé con él, fui su asesora y hubieron recortes de sueldos en sus oficinas, tanto en despacho como en la comisión, lo cual yo jamás acepté. No eran recortes, eran cobros descarados. Él pedía un porcentaje de los sueldos. Sus trabajadores. No es que los montos bajaron, sino que él quería mochar. No quería, mochó. Por represalia, el congresista decidió cesarla tras hacer pública su denuncia. Ahí empezó su calvario. Lo que yo hago en estos 40 días, recurro al SUNAFIL. Okay. SUNAFIL también hizo una inspección, se demoró 8 meses, pero le logró dar una multa al Congreso por casi $500,000 de soles. Esta es una multa que está aquí, como comprenderás. El monto es 431.615 soles por haberme cesado. Pasaron años para ver una luz al final del túnel, el final que tanto anhelaba, volver a su puesto de trabajo, el mismo al que perteneció por más de 20 años. Y ahora, después de 3 años, he ganado esta lucha. Tengo una sentencia firme y es una cosa juzgada, pero sin embargo hay un ensañamiento de parte de los funcionarios porque lejos de reconocer que se equivocaron conmigo, pese que los llamé al diálogo, pese que conversé con ellos, sin embargo, caso omiso. Y ahora mismo no me quieren reponer. No esperaba aplausos, solo lo que por ley le corresponde. El plazo para su reposición vencía el martes y aún así, la respuesta fue el desprecio del congresista Edgar Tello. Vamos a hablar de este caso que se ha convertido en la noticia en esta campaña electoral. Los partidos políticos no han sido acusados, al menos en 8 casos, de haber desviado los fondos entregados por la OMPE, que son fondos del Estado, para los bolsillos o los negocios de aquellos dueños de partidos políticos. Es el caso del partido, por ejemplo, Primero la Gente. Miguel del Castillo, más que accionista mayoritario, es el dueño, ¿no?, de este canal Nativa. Y desde ese partido, donde él también es el fundador, él mismo decidió que este dinero entregado por OMPE, cerca de 400.000 soles, vaya a su canal Nativa, a su canal digital. Miren ustedes, tremendo escándalo. El partido Primero la Gente, encabezado por Miguel del Castillo, es acusado de haber inyectado dinero de todos los peruanos para la franja electoral a su presunto canal Nativa TV.
Yo nunca supe que hace un año Abra Producciones era dueño de Nativas, nunca lo supe. Lo supe cuando fue lo de la franja, que se vinculó a Abra, que estudié a Abra y la composición del accionariado no aparece, pero no lo supe antes. Esto habría generado un terremoto interno dentro del partido, por lo que su candidata presidencial, Marisol Pérez Tello, negó saber la entrega de más de 400.000 soles al medio de comunicación en mención. Él tomó una decisión, decidió asignarse recursos que no estaba autorizado a asignarse en una proporción que además es... Por lo menos me gusta que lo digas, ¿no? Que se autoasignó, porque queda claro que se los asignó. Totalmente. Ok. Totalmente. Nunca hubo ni una autorización ni una consulta. Información que habría sido desmentida por el mismo Miguel del Castillo, quien incluso menciona que la exministra de Justicia estaba al tanto del destino de dichos fondos. Incluso asegura que dicho canal, del cual era accionista mayoritario hasta el año pasado, tiene una amplia y fidedigna audiencia. Para la ex procuradora Catherine Ampuero, este acto podría tipificar en una serie de delitos. De delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, ¿no? Porque han buscado exprofesamente beneficiar económicamente a empresas a las que ellos están vinculados, o sea, con dinero del Estado. Y que esto significaría que la organización política busca enriquecerse a costa del Estado. Utiliza testaferros, pone el canal, pone sus acciones a nombre de otras personas, justamente para que, digamos, desviar las investigaciones. Por otra parte, el candidato a la presidencia Carlos Álvarez amenazó con renunciar a su partido País para Todos por poner dinero de la franja electoral a Nativa, por lo que anunció que sostendrá una reunión de urgencia con el fundador del partido, Vladimir Mesa. Bueno, y lo que no sabemos es que si Marisol Pérez Tello ya está por denunciar a Miguel Castillo o no. Porque hay que ser bien sinvergüenza, aunque ya es conocido. O sea, Miguel del Castillo tiene una facilidad para haber tenido acercamiento con distintos gobiernos, ¿no? Se ha presentado como asesor, consultor de Dina Boluarte, de Pedro Castillo, de Martín Vizcarra, y ahora aparece él nuevamente como candidato. Él quería ser presidente de la República. Bueno, Marisol Pérez Tello debería ya estar anunciando una denuncia, porque como no es delito, ¿no? Pero ellos sí lo pueden denunciar desde los propios partidos políticos. ¿Qué ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde? Él es ducho, ¿no? En la política. La franja electoral tendría que ser gratuita, por ejemplo. Ahora o a más tardar mañana se abre investigación. Se acabó el negocio. Los reflectores están sobre ellos. Los partidos que desviaron los fondos de la franja electoral serán investigados. Y no se tiene que investigar en todos los partidos cómo se han invertido esos fondos, porque aparentemente esos fondos han sido materia de apropiación. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, hizo el anuncio ante lo que considera que sí hay actos fraudulentos. Ya ingresó a una fiscalía en específico para que se encargue de abrir investigación sobre esta disposición, al parecer fraudulenta, de los fondos que ha destinado OMPE. Será la Fiscalía Anticorrupción, junto a su titular, los que pongan bajo la lupa a los partidos que malgastaron los montos entregados por la OMPE. Obviamente estos fondos tienen un fin, un destino, y son fondos públicos. Y si alguien se apropia, se apodera de esos fondos, destinándolo impidiendo que llegue o que cumpla su finalidad, ciertamente estaríamos ante la presunta comisión del delito de peculado, y por eso precisamente que seguramente que ya ahora o a más tardar mañana se abre investigación por estos delitos, y no solo de los que se ha conocido, de los que se ha dicho por televisión, sino se tiene que investigar en todos los partidos cómo se han invertido esos fondos, porque aparentemente esos fondos han sido materia de apropiación. ¿Pero acaso la investigación será solo a los partidos? ¿Qué pasará con la OMPE? Eso es otro tema, esa es una cuestión administrativa, pero nosotros como Fiscalía estamos viendo que habría cierta conducta fraudulenta de apropiación de esos fondos, y eso configuraría, estoy hablando siempre en condicional, el delito de peculado. Aunque no indicó día y hora, Tomás Gálvez señaló que la próxima semana comenzará el barrido. Bueno,
por supuesto que se tiene que investigar y se tiene que llegar a fondo y se tiene que esclarecer si es que los dueños de estos partidos políticos han transado, ¿no? En otros casos, con los dueños de estos canales chicos, digitales o de televisión, ¿no? Para hacerse de todos estos fondos. Esto es gravísimo. No solamente es en el caso de Marisol Pérez Tello. En el partido Fiorella Molinelli, por ejemplo, se ha destinado la totalidad de los fondos a Sol TV, ¿no? Un canal chiquito en el norte del país. Y en el caso de Carlos Álvarez se ha destinado más de 600.000 soles al canal Nativa. Véanlo en el siguiente informe. El escándalo de la repartija también ha salpicado a Carlos Álvarez y su partido País para Todos, pues la agrupación del comediante direccionó 642.000 soles, también a Nativa, el canal de Miguel del Castillo. Según Álvarez, la responsabilidad recae sobre el polémico fundador del partido, Vladimir Mesa, acusado por Samir Villaverde de haber sido parte de un fraude electoral. Tanto Álvarez como la lista de candidatos de diputados y senadores han amenazado con renunciar a sus candidaturas si Mesa no esclarece el movimiento de 642.000 soles. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué si se sabe que la franja electoral termina siendo un sucio negociado, por qué el Estado insiste en dar plata a los partidos para que hagan su campaña? Ni un solo a los partidos. Y desde aquí, emplazo al partido al que pertenezco, País para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar a los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos. Finalmente, el partido Fuerza y Libertad de la candidata, Fiorella Molinelli, destinó todo su presupuesto de la franja a un solo medio regional, Sol TV, medio de comunicación con sede en Trujillo y de fuerte presencia en la zona norteña. Sin embargo, resulta polémico que todo el dinero de la franja, un total de 1.700.000 soles, haya sido direccionado a un solo medio. Y a mí me cuesta mucho creer que un candidato no lo sepa. Porque si un candidato que quiere ser presidente de la República no sabe cómo se maneja el dinero de su campaña, entonces por lo menos es un desavisado. Ellos saben perfectamente quién es su socio político y no pueden decir yo no sabía lo que hacía mi socio. La franja electoral convertida en un botín. Estos vientres de alquiler despilfarran el tesoro público para sus más viles intereses. Sin explicaciones claras, vemos cómo estas agrupaciones se apoderan del dinero de todos los peruanos. Imagínense que si así actúan, aún sin estar en el poder, ¿cómo van a actuar y qué manejo van a tener los candidatos de la gente que los rodea, ¿no? Para que no hagan este tipo de pillerías ni incurran en otros delitos? No es, decíamos, el único partido, el de Carlos Álvarez, ni el de Fiorella Molinelli. Vamos con este cuadro para ver cuáles son los partidos políticos que han destinado dinero al canal Nativa de Miguel del Castillo. Miguel del Castillo es hijo de Jorge del Castillo, ¿no? Él sabe de política, ha postulado, inclusive en algún momento ha querido ser presidente de la República. Ha estado en varios partidos políticos, siempre en la sombra, siempre presentándose de alguna manera con contactos. Salvemos Perú, que postula Antonio Ortiz, destinó a Nativa 794.500 soles. País para Todos de Carlos Álvarez, 642.000 soles. Primero la Gente de Marisol Pérez Tello, 464.000 soles. Partido Democrático Federal Armando Macé, 300.000 soles. Partido de los Trabajadores y Emprendedores Napoleón Becerra, 133.000 soles. Partido Patriótico del Perú Herbert Kaller, 82.500 soles. En total, cerca de 2.400.000 soles. ¿Qué amarre, qué enjuague tenían con Miguel del Castillo y Nativa? Porque Nativa no es un medio grande, no es representativo. ¿Qué franja electoral iban a tener allí? ¿Por qué eligieron a Nativa nada más? ¿Había porcentaje o no? Que comiencen a sincerar las cifras para ver por qué es que se fueron solamente a este medio de comunicación. ¿Qué ha dicho Miguel del Castillo? Tremendo carepalo, vean. Y yo no he cometido nada ilegal. Lo quieren expulsar, otros investigar y quieren que devuelva los más de 400.000 soles que recibió de la OMPE y lo designó a Nativa. Y usted no tiene, digamos, no conversa con ellos, no tiene ninguna relación. A ver, hay un vínculo siempre de amistad. Miguel del Castillo, fundador del partido Primero la Gente, ahora niega el canal que una vez fue suyo y
que tuvo que dejar para incursionar en la política. Sí, pero tuvo 30, 40 días para haberlo hecho antes de que explote esa bomba y que ahora parezca que es un argumento para renunciar. Lo que pasa es que se están cumpliendo las fechas. Hasta el 11 de febrero nomás se puede renunciar. Y, a ver, hay coincidencias en política. Así pasa, pues. Así pasa. Pero usted sabe que no hay coincidencias en política. Todos se preguntan, ¿qué hizo con el dinero asignado para la publicidad de su partido? Porque hasta ahora no vemos nada más que solo cuestionamientos de sus candidatos. No es que ellos sabían y te dijeron, bien, Miguel, ponle a Nativa. No, pero sí habíamos hablado de ponerle al fútbol. Y Nativa transmite de manera gratuita la Liga 1. Del Castillo no pudo dejar de arremeter contra Marisol Pérez Tello, que lo denunció. Literalmente, le dijo que no meta sus narices más allá de su candidatura. La candidata a la presidencia de la República tiene que cumplir su función de liderar una campaña, de liderar un plan de gobierno y de caminar el país, ¿ya? Fuera de la organización nacional que tiene que tener. El rol que le asignan a alguien tiene que cumplir su función y tiene que ejecutar esa función. Sabe que está en serios problemas, por eso hasta su pareja, Rosana Urrutia, tuvo que dejar de postular. Ella, para no tener más conflicto de intereses como ellos están aduciendo, ha preferido cortar por lo sano y renunciar. ¿Cuál será el destino final de Del Castillo? Lo único cierto es que el comité de ética de su partido está por conformarse y la mayoría lo ve como un líder. Bueno, tremendo engaño, ¿no? Porque la verdad es que Nativa, imagínese usted, ¿ya? Quiere invertir porque quiere que su campaña pues sea vista, ¿no? Por el electorado. Y va a un canal que le ofrece publicitar, pero en partidos de fútbol. Y claro, uno pensaría, de repente un partido de los equipos grandes, ¿no? Alianza, qué sé yo. Pero ofrecía la Liga 1, ¿no? Que era la Copa Perú. No, es antes inclusive de la Línea 1. Es como Nativa antes, ¿no? Pasaba los partidos del Mundialito, ¿no? Entonces los candidatos han apostado 300.000 soles para que se publicite un canal que nadie lo ve y que transmite fútbol como si fuera la pichanguita de barrio. No, miren el enjuague, miren el engaño que hay detrás. El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que esta franja tendría que ser gratuita porque hay bastante conflicto de interés detrás. Estás jugando con la voluntad del pueblo y con la plata del pueblo. Es una repartija grosera. La franja electoral se ha convertido en un auténtico botín, donde el despilfarro reina. Y ¿sabes qué? Tú no los ves ni en los medios, ni haciendo campaña, ni cosa por el estilo. Simplemente no aparecen. Y estamos hablando de más de la mitad. Casi 80 millones de soles para publicidad que, para ser realistas, ni vemos. Que hay que recordar que hasta hace poco la franja electoral era gratis. El espectro radioeléctrico es gratis. La preocupación va por quienes los administran. Supuestos vientres de alquiler que ni siquiera superarán la valla electoral. Partidos de fachada como pueden ser el partido del señor Mesías o el señor Popi o el señor Nieto. ¿Por qué los llamas de fachada? Porque no tienen organización atrás, son 4, 5, 6 personas. El tema es que en 6 semanas, los partidos que han denominado de fachada ya empezaron a malgastar y derrochar. Huila, por ejemplo, tiene acá 2.600.000 soles de asignación, igual que a mí por hora, SAC de Ucayali. Sí, vamos a la pata. De Ucayali, que tiene, Ucayali tiene... A 1.000 por hora, así es, canal. A 1.000 por hora. Un partido le que tiene 400.000 habitantes. Que les han puesto... Contra Huila, que le das tiene... todo a un canal que nadie conoce y luego arreglas, pues. Un nuevo negocio está en marcha y es la farra de la franja electoral. Y este canal, por ejemplo, de Moyobamba, que tiene 90.000 habitantes, le dan 1 millón de soles. En Cajamarca le dan casi lo mismo, 800.000 soles. ¿A quién? Que tiene a un partido, a uno que se llama Radio Plus, FM, empresa individual de responsabilidad limitada. Individual. La EIRL. Sí, así. Y Cajamarca tiene 350.000 habitantes. Es una tomadura de pelo y una estafa. Lo irregular y extraño es que la misma ley no permite que se devuelva el dinero. Bastaría con una resolución jefatural de la OMPE, es decir,
de Piero Corvetto para que digan que esa millonada de dinero se puede regresar. Muy bien, estamos a estas horas en nuestros estudios con Carlos Tubino. Él está postulando a la Cámara de Senado, Senado Nacional, con el número 7 en Fuerza Popular. Almirante, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Alfonso. Honrado de estar en tu programa. Buenos días son para todos los partidos que no están involucrados en este tema de la franja electoral, que parece que es el cataclismo de la elección. Sí, mira, efectivamente es un escándalo las cosas que se han visto, esos manipuleos. Lo que pasa es que estamos en una sociedad de Pepe el Vivo. Entonces, tú haces cosas con una buena intención y aparecen por los palos dándole la vuelta a las intenciones, por lo menos. Pero a mí me parece francamente escandaloso todo lo que hemos estado viendo el día de hoy, porque es, a ver, el desvío de fondos millonario a partidos que parecían que eran vehículos, vientres de alquiler, vehículos para llegar hasta Palacio de Gobierno, hasta el Congreso, desde un comienzo, y ahora se confirma, ¿no? Se confirma que podrían estar ellos con la única intención en esta elección de lucrar algo. Es realmente atroz. Sí, efectivamente, mira, eso es lo que nos preguntábamos muchas personas y muchos peruanos, en el sentido de que por qué estos partidos pequeños tenían esa intención de participar. Entonces estamos viendo que 36 partidos, 38 organizaciones inscritas, una barbaridad. Sí, efectivamente, pero mira, acá ha habido todo un tema. Se ha satanizado tanto los aportes de campaña que ya el empresariado no quiere aportar. Entonces, antes teníamos esta franja electoral gratuita, ¿no? Pero habían aportes de campaña, entonces la cosa se compensaba porque las campañas son caras. Entonces, al final, también los partidos, los mismos canales de televisión a nivel nacional, radios, etcétera, decían, oye, pero yo tengo que estar dando la pauta gratis, claro, y me perjudicas a mí también económicamente. Entonces, se trató de hacer algo que fuera, correcto. Y al final lo que hemos visto, que apareció, pues, como dije, Pepe el Vivo, y entonces le sacó la vuelta a todos los que pensaron honestamente en esto. Es que esto es increíble porque parecía que este es finalmente el fruto de todo lo que se ha visto con el caso Cocteles, con los casos armados como Cuellos Blancos, en los que finalmente era una persecución y una forma de atemorizar a todos los empresarios y de estatizar los partidos políticos, cuando los partidos políticos siempre han sido algo privado, es algo que se manejaba de forma privada. Efectivamente, lo que acabas de mencionar es muy cierto, y entonces se hizo vamos a decir, este tema de la franja electoral, pero la verdad que debe ser investigado. Al menos yo puedo hablar de Fuerza Popular. En Fuerza Popular esto se ha hecho con mucha responsabilidad, porque se ha hecho asignaciones de la franja electoral en todo el Perú. Bueno, ustedes ya tienen antecedentes con el caso Cocteles, ya eso les ha dado un marco de dónde no cruzar la línea, ¿no? Pero por supuesto, o sea, nosotros estamos actuando de la forma más responsable posible en esta campaña electoral, que somos la fuerza del orden. Queremos poner orden en el Perú, pero la verdad que esto demuestra que hay un desorden. Esto de Nativa TV es particularmente interesante porque casi el 100% de la franja electoral a un solo medio de comunicación. Eso en todos lados es sospechoso, creo yo. Pero por supuesto. Y no es el caso únicamente de Marisol Pérez Tello, sino también del partido de Fiorella Molinelli y de Carlos Álvarez. O sea, 3 personajes que podrían quedar fuera de la elección producto de de esta suciedad, ¿no?, con respecto a los fondos millonarios del Estado. No, mira, y eso que lo juzgue la misma población a la hora de emitir su voto. Yo por eso le pido a la población que sean responsables. Hoy día ya tienes voto informado, tienes, mira, un montón de formas de darte cuenta quién es quién. Y entonces, que tú vengas a votar el día de las elecciones preguntando por quién voy a hacer el voto, por cómo es y cosas por el estilo, la verdad que eso es totalmente irresponsable. Hay que estudiar bien a quién le voy a dar mi voto, tanto para el Senado, para diputados, como para el presidente de la República. Usted nos decía al comienzo que son muy caras las campañas políticas. ¿Por qué? ¿Qué es lo caro en una campaña política? Bueno, siempre fue lo más caro los medios de comunicación, ¿no? Televisivos, radios, etcétera, pero después se va un montón de dinero en pequeñas cositas que la gente
a la hora que te acercas a ellos, quieres un llaverito, quieres un fósforo. Los souvenirs, un recuerdito con tu número de campaña y cosas por el estilo. Todo eso va sumando. Después los polos. Oye, y si tú vas a Gamarra, anda, mira cuántos, ¿sabes por qué no investigan? Son miles de polos que se están haciendo para la campaña. Entonces ahí también se va un montón de dinero. Ahora, ¿debería volver a hacer esto como era antes, con financiamiento privado? Sí, yo la verdad que sí, es un tema que se tiene que evaluar en base a esto. La Fiscalía también tiene que hacer lo suyo para que todo sea correcto, porque bien lo ha dicho el fiscal de la Nación, estamos hablando de fondos públicos, fondos de todos los peruanos. Mira, cuando tú vas a otros países más desarrollados que los nuestros, la gente se preocupa hasta de $1, ¿no? Pero acá la gente todavía no siente que los recursos del Estado son de tu bolsillo. Eso todavía no se entiende perfectamente en el Perú. Y eso yo creo que hace de que efectivamente estas cosas no se deben dejar pasar y llegar a un punto intermedio y hacer las cosas bien. Esto realmente tiene que modificarse porque esto ha originado este problema. Para cerrar este tema, almirante, Fiorella Molinelli, Marisol Pérez Tello, Carlos Álvarez, ¿deberían renunciar a las candidaturas? Mira, ellos, la verdad que evalúen su situación ante el país. Lógicamente ya la ciudadanía se da cuenta de que no tienen ni siquiera control en sus propios partidos. Entonces, ¿cómo van a aspirar a la presidencia de la República? Ese es el tema clave. Claro. O sea, mira, tú sabes que tú como presidente de la República tienes 500 cosas que controlar. Nosotros por eso en Fuerza Popular insistimos. Nosotros decimos, somos un equipo para poner orden en el Perú. Por eso que nos hemos denominado la fuerza del orden, porque todo es un desorden en nuestro país. Donde miras una institución, miras a otra, miras a la policía, miras acá, es un desorden. Ahora, almirante, lo que está bastante desordenado es el INPE en estos momentos y que repercute de forma directa con la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque se ha conocido que muchas de las extorsiones de las llamadas salen de los propios penales, salen de los centros de reclusión. Entonces, se ha dado este cambio de INPE a SUNIR. ¿Esto sirve de algo? ¿Es un show político? ¿Usted qué cree? Mira, yo la verdad ojalá que no sea pues un show político, pero que sí hay problemas al interior del INPE, hay problemas serios de corrupción. Pero de corrupción de un agente hasta los mandos medios, intermedios o altos. La verdad que se ha corrompido, mira, la gente que camina en los penales, yo he caminado también un poco en penales y veo la corrupción que hay, es escandalosa. Entonces, ¿En qué aspectos? ¿En qué sentido? ¿En qué aspectos viene el patita que está en el cargo más bajo en el INPE y viene a cobrarle plata a los presos por una cosa, por otra? La luz te la dejo prendida si no me das 2 soles. Mira, ¿Desde ese tipo de cosas? ¿Desde lo más trivial? Desde lo más trivial hasta lo mayor. Por favor. El teléfono, la salida. Todo. ¿Quieres una botella de whisky? Hay botella de whisky, pagas lo que sea que pagar. ¿Quieres comer el mejor menú del mejor restaurante de Lima? También lo tienes, pagas lo que quieras. Y entonces, al final, esto es una corrupción total. Entonces, tienes que cortar cabeza, pero así. ¡Brum! Finalmente en todos los penales se vive esa frase que en algunas veces se ha mencionado, es todo tiene un precio, ¿no? Incluso dentro del penal todo tiene un precio y quien tiene dinero de repente está expuesto a todos estos beneficios. Pero por supuesto, todos esos pabellones donde están los narcos que tienen dinero, olvídate pues, en la cárcel comen bien, comen mejor que cualquiera de los que estamos fuera, ¿no? Y entonces es todo un tema. Ahora, ojalá que esta intención de cambiar el nombre vaya profundamente, pues, contra la raza. Si no es cambiar el nombre, ¿qué es lo que se debe hacer con el INPE? ¿O qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo debe ser la reforma? Reestructurar totalmente el tema y ver cómo se forman los agentes del INPE. O sea... La formación, dice usted, ahí es donde se debe poner el foco. Ahí hay que comenzar. Porque en toda institución lo más importante es la instrucción y el entrenamiento. Eso mismo es el gran problema de la Policía Nacional. Pero uno podría decir, ese es un cambio a largo plazo, ¿no? La educación o la formación de cada uno de los agentes. Pero así, a corto plazo, ¿qué es lo que se puede hacer? A corto plazo se tiene que hacer un trabajo muy concienzudo con respecto al personal que trabaja en el INPE.
uno por uno para ver su trayectoria, ver una investigación prolija sobre cada persona, para ver quiénes quedan en el INPE y quiénes se deben ir, y llamar nueva gente. Entonces, lógicamente, este es un trabajo que lo tiene que hacer gente cero corrupción, gente honrada. Ahora, usted mencionó en algún momento el apoyo de las Fuerzas Armadas o la participación de las Fuerzas Armadas conjuntamente con la Policía Nacional para combatir la inseguridad ciudadana. Eso es una medida que ha sido bastante discutida, aunque es aclamada por la población, porque la población pide que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, que trabajen en conjunto con la policía. De repente hay ahí una suerte de distribución o mala distribución de funciones. ¿Cómo podría funcionar un amalgamiento entre ambas instituciones? Sí, mira, lo primero que tenemos que tener claro es que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que ponerse la camiseta. Y entonces, si ya las Fuerzas Armadas estamos curadas de las persecuciones que perduran por años y años, de las intervenciones en la lucha contra el terrorismo que se puso el pecho para salvar al Perú. Entonces, al final, comencemos por ahí. Y adicionalmente, hay temas que sí se pueden hacer inmediatamente. Ejemplo, nuestra Policía Nacional, que la conozco bien, he estado 8 años en la Comisión de Defensa, mira, tiene un grave problema de instrucción y entrenamiento de su personal. Entonces, y por otro lado, la falta de tecnología. Es una policía que yo creo que es igual que hace 50 años, no tiene tecnología, muy poco. Entonces, la Marina, por ejemplo, un ejemplo, tiene oficiales de alto nivel tecnológico. Entonces, podrían ayudar a hacer una revolución tecnológica en la policía para que puedan actuar con drones, para que puedan actuar con inteligencia artificial. En fin, es muy positivo lo que se puede hacer con las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que la gente se imagina, interviene la policía y hay un soldadito caminando con un fusil. Sí, eso claro. No, pues... Quiero preguntarle brevemente, nada más, sobre lo que está ocurriendo con el presidente de la República, José Gerí. Simplemente un comentario, porque esto que hemos conocido se suma a toda la bola de nieve que pesa sobre él, ¿no? Este tema de las funcionarias que estarían visitando el despacho presidencial es bastante grave y de repente ahora Fuerza Popular ya puede tomar una postura distinta con respecto a lo que ocurre con este escándalo, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros hemos actuado en estos últimos años y hay personas que no lo han entendido con responsabilidad. Tú no puedes seguir dando la imagen de que el Perú es un país bananero, ¿ya? Que es un país donde hay una inestabilidad. Pero esa imagen la está dando el presidente de la República, ¿no? Pero por supuesto, yo estoy de acuerdo, porque es una persona que no entendió que para actuar en política en el Perú o un país democrático tiene que ser cero corrupción y máxima transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes duda de tu accionar. ¿Cómo es posible que aparezca con capuchas para ir a algún lugar? Claro, pero inicialmente Fuerza Popular fue un poco más mesurado con todo lo que estaba pasando y parecía en un momento que era un poco indiferente incluso la bancada. No, indiferente de ninguna manera, pero lo que pasa es que nosotros estamos partiendo de la transparencia. Primero hemos estado viendo una falta de transparencia del presidente de la República. Entonces decimos, ok, pon falta de transparencia en un lado de la balanza y al otro lado de la balanza pon que estamos a pocas semanas de las elecciones generales y que todo el mundo está mirando al Perú para estas elecciones. Y entonces, lógicamente, actuando con responsabilidad, estamos balanceando el tema. Ahora, esto último de las chicas que han entrado a Palacio y que después han sido contratadas, oye, eso a partir del 28 de julio que lo levanten pues a Gerí, que se vea esto profundamente y que si hay que sancionarlo se le sanciona. Bueno, precisamente ese es el tema que mucha gente cuestiona. ¿Por qué a partir del 28 de julio? Pero es un tema que se discute largamente y estamos, Francis, nuestra productora, me tiene así con los minutos contados. Pero quiero pasar al tema de la elección, porque usted representa uno de los rostros tradicionales de Fuerza Popular y en esta elección llega Keiko Fujimori una cuarta vez, ¿no?, a postular por la presidencia de la República y uno se pregunta, con creo que bastante legitimidad, ¿no? ¿Puede esta vez Keiko Fujimori hacer un gobierno decente después de toda la trayectoria política? ¿Puede hacer algo esta vez desde la presidencia de la República? Mira, yo estoy convencido que sí, porque a ella le han desfigurado mucha gente tratando con leyendas urbanas y decir, la han satanizado. Pero Keiko es una mujer que realmente ha madurado muy bien. Es una persona que conoce profundamente el Perú y sus problemas. Ya tiene 50 años. Mira, los que han querido destruirla
al final la han fortalecido como ser humano, como mujer. Y entonces al final hoy día tenemos una gran candidata a la presidencia de la República. Esa es la verdad y todos los peruanos la van a ver. Ahora cuando comiencen los debates y salga más públicamente. ¿Usted cree que está mejor preparada Keiko Fujimori en esta elección que en las elecciones anteriores? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Por supuesto, porque es una persona que ha vivido muchas cosas en los últimos años, ¿no? La han perseguido tanto, la han enriquecido espiritualmente. Es una mujer religiosa, es una mujer... Ahora, el fallecimiento de don Alberto de repente podría jugar en contra porque ya no está la figura de Alberto Fujimori detrás o bueno, el cerebro, la gran inteligencia de don Alberto detrás de la candidatura de Keiko Fujimori, sino ahora pareciera que el fujimorismo recae por completo en Keiko. No, mira, la verdad que... no es un factor que pueda jugar en contra para los electores. Mira, Alberto Fujimori se inscribió en Fuerza Popular. Y dicho sea de paso, ese gran trabajo que la gente no lo conoce bien, que ha hecho Keiko Fujimori de formar un partido, caminar por todo el Perú, hacer jurar los comités provinciales. Yo mismo le he llevado hasta el Purús en Ucayali a hacer jurar a cada comité provincial de todo el Perú. Yo la acompañé en todos los comités de la región Ucayali. Ha formado un partido con mucho profesionalismo, mucho cariño. Eso es lo que realmente la mayor fortaleza que tiene Fuerza Popular hoy para estas elecciones. Muy bien, almirante, quiero que brevemente, así porque estamos con los segundos contados, nos pueda decir por qué deberían votar por usted este 12 de abril. Mira, yo decirle a la población lo siguiente, mira, humildemente no me gusta hablar de mí mismo, pero sí te puedo decir, tengo 51 años de servicio al Estado, bien limpio. Nunca he tenido ni siquiera una investigación fiscal. Decirte también que tengo la capacidad que Dios me la ha dado hasta hoy para poder brindar lo mejor para el Perú. Si tú crees que es así, yo te pido que en la segunda columna de la cédula de sufragio marque la K por Carlos Tubino y escribas el número 7. Pero antes de eso, marca la K por Keiko Fujimori. Muy bien. Bueno. Hemos estado entonces con el almirante Carlos Tubino para conversar sobre todo lo que está ocurriendo con la elección, la franja electoral en seguridad ciudadana y realmente este proceso electoral que no parece tener ningún tipo de respiro con todo lo que ocurre, con todo lo que acontece. Muy bien, vamos a pasar a más información, pero ahora en deporte. Y está listo Omar y nos vamos directo con el bloque deportivo en Al Día con Willax. Así es, Alfonso. Bueno, después de 2 semanas, hasta un poquito más del escándalo de la denuncia de abuso sexual en Montevideo, Uruguay, por parte de 3 jugadores de Alianza Lima, han aparecido algunas imágenes, van reapareciendo 2 de los 3 involucrados en esta denuncia. Sergio Peña ya viajó a Turquía. Sergio Peña estas imágenes son de archivo, está ya, nos comenta nuestra producción, en Turquía. Ha tenido que zafar, irse del país, lleno de problemas lamentables, mientras se investiga esta denuncia de abuso sexual, y va a jugar la segunda división, si es que ya firmó contrato, en este equipo que es el Sakaryaspor, un equipo de la segunda división del fútbol de ese país, que está luchando por no descender a la tercera división. Y ahí está Sergio Peña. Nos comentaba que ha viajado solo. Obviamente es un mal menor, ¿no? Dentro de una investigación, tener que partir, que irte de tu país. Obviamente uno esperaba en la carrera de Sergio Peña que no se vaya diluyendo de esa manera, pero lamentablemente tras todos los acontecimientos de esa terrible noche en la concentración de Alianza, cada uno de los 3 que están en la investigación de abuso sexual tiene que tratar de rehacer su vida. Carlos Zambrano, ayer también, estas imágenes difundidas por la noche, tarde del día jueves, muestran a Carlos Zambrano entrenando, corriendo en una trotadora. Bueno, atrás hay un par de rehidratantes. Bueno, capaz es una casa de familia y él está en la parte del gimnasio.
Y estaba ahí, fue grabado por Anderson Cueto, que es un buen amigo de él, un exfutbolista. Me da la sensación que es en alguno de estos balnearios del sur donde Carlos Zambrano se entrena, ¿no? Mientras se conoce cuál va a ser su futuro. Muchos piensan que ya se retira Zambrano, que tiene 36 años, pero claro, se está investigando. No se sabe nada en los últimos días de la investigación de esta denuncia de abuso sexual en Uruguay. Mientras tanto, Alianza Lima regresó de Paraguay tras la derrota frente al 2 de mayo y preocupa esta imagen. Vamos a ver la imagen. Mira esta imagen. Carlitos Lastra, hincha fanático, cómo ha sufrido Carlitos Lastra. Ay, Dios mío, ayer por la mañana, ¿no? Cómo hemos tenido que aguantar en la oficina de Willax Deportes, que es la llegada con esta férula protectora en la pierna, en la rodilla izquierda del futbolista chileno de Alianza, Esteban Pavés. Y yo no entiendo por qué Pablo Guede tan rápido lo puso de titular, ¿no? Tenía 4 entrenamientos. Es un buen jugador, con mucha jerarquía, capitán de Colo-Colo de Chile, pero con todas las novedades que hizo Pablo Guede, que sorprendió a todos y que no dio resultado. Bueno, lamentablemente esta imagen del debutante Pablo Guede con esa férula protectora en la rodilla. Bueno, Alianza juega mañana, ¿no? Domingo, mañana juega contra Comerciantes Unidos en Matute y veremos qué plantea Pablo Guede. Pablo, que le gusta sorprender, ¿no? Como lo hizo en Paraguay en la Copa Libertadores, con tantas variantes de novedades que no han dado resultado. El domingo, claro, a las 10 de la noche. 10 de la noche, 10 minutos antes de las 10 de la noche, arranca Willax Deportes, después de las grandes películas de Willax. Bueno, vamos con goles, señores, porque Karim Benzema, miren el debut de Karim Benzema, cambia de equipo en una semana. Karim Benzema se fue del Al-Ittihad al Al-Hilal y miren el debut, 3 goles. 3 goles en 60 minutos de Karim Benzema con su nuevo equipo. A los 31, mira, de taco y guacha de Karim Benzema. Ayer fue el cumpleaños de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero está desaparecido. Está 41 años, está desaparecido CR7. Está con puchero, está molesto. Sí, ya les cuento por qué está con puchero CR7. Luego otro Karim Benzema a los 60 y a los 64 el tercero de Karim Benzema. O sea, sus primeros 60 minutos en el Al-Hilal, 3 goles de este delanterazo francés de 38 años. Ya después 3 goles más. Ahí participa Karim, casi es el cuarto, casi es el póker de Karim Benzema, porque él patea de derecha, el arquero la saca con la mano y aparece Malcom, el ex Barça, también el presupuesto y los jugadores. Tiene 199 millones en inversiones, el Al-Hilal, casi 200 millones de inversiones del Al-Hilal. Acá hay uno más, de Salem Al-Dawsari. Y ahora, ayer fue santo de Cristiano Ronaldo, no ha aparecido, no ha publicado nada. Ni él ni Georgina. Está molesto porque en Arabia Saudita hacen un draft, o sea, un movimiento de jugadores. Todo en Arabia Saudita lo maneja un solo fondo, ¿no? Y ellos deciden a dónde va cada jugador. Y no le han reforzado bien el equipo a Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr, y él es también inversionista del equipo. Y como no le han reforzado bien a su equipo, está con puchero y no está jugando. No jugó el partido pasado. Ha sido su cumpleaños 41 y no ha publicado nada. Ni él ni Georgina. Está recontra molesto en Arabia, Cristiano. El único que ha mandado, la única persona que ha mandado un comunicado a su mamita, su mamá, la señora Dolores Aveiro, con este mensaje: hoy es un día de celebraciones, feliz cumpleaños, hijo mío, un año más, que cumplas mucho más. Pronto nos reuniremos para celebrar. Besos, nos vemos pronto. Ni a la mamá lo ha recibido, Cristiano. Está recontra molesto por el movimiento de las contrataciones y el no refuerzo de su equipo en la Liga de Arabia. De 18 años, del fútbol peruano, que va a ser transferido al Real Betis de España. ¿Qué dice Álvaro Barco al respecto? Vamos a escuchar.
No es habitual que un futbolista peruano, lamentablemente, por la etapa formativa no es muy buena, tenga la oportunidad de irse a jugar a una liga como la española. Y se le ha abierto esta opción a Rafael Guzmán, este muchacho de 18 años, que lo he visto poco, juega en la Liga 3, en el equipo de la U de la Liga 3. Dice, tiene unas condiciones extraordinarias y que se está postergando ese pase, esa venta del 70% al Real Betis de España, un equipo de la primera división, histórico de España, y que esperemos que se concrete, ¿no? No es normal, lamentablemente, en el Perú que tengan estas oportunidades, y ojalá que en las próximas jornadas Rafael Guzmán, este defensa central de la U, tenga... Se levanta el pelo, ¿no? Tiene cabello raro ahí, ¿no? Bueno, tenga la posibilidad de concretar su pase para jugar en el Real Betis de España, ¿no? Sería extraordinario, ojalá que se concrete, y ya les contamos la información en las próximas jornadas. Pero ahorita vamos con los jugadores de Alianza Lima. ¿Qué han dicho después de la llegada a la capital tras esta derrota inesperada frente al 2 de mayo de Paraguay? Bien, la gran pregunta es ¿qué equipo va a presentar Pablo Guede este fin de semana? Si guardó titulares en Copa Libertadores, guardar titulares para el partido del domingo frente a Comerciantes Unidos. Con todo respeto, en Matute Alianza no tenía que guardar jugadores, si es que era la intención de Guede. Bueno, el parte, ay Dios mío, este puntazo medio malintencionado del jugador del 2 de mayo que terminó con esa conmoción del jugador Cristian Carvajal, salió de la cancha conmocionado, y también el chileno Esteban Pavés, que debutó en Alianza, creo que lo apuró Pablo Guede, y que hizo palanca en la rodilla. Esta es la salida del muchacho Cristian Carvajal, ¿no? El labio reventado tras ese pelotazo en la cara. Lamentablemente salió, entró el muchacho García, cuando esté ya más contento y más tranquilo. Bueno, en Wallon amamos el deporte. Este fin de semana haz tu deporte equipado con lo mejor, que es los chimpones, zapatillas, las pelotas de Wallon, y en su nueva tienda de Girón Ruiseñores 922 frente a la puerta 2 del Mall Aventura, una tremenda tienda. También en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, en el kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Vas al sur, chico, al Surchi, paras ahí en el Boulevard Punta Mar y te compras tu ropa para tener con lo mejor. Las mejores pelotas, como estas de fútbol, también las de vóley, ¿cuánto trajiste hoy día? Bueno, la de vóley, también de Wallon, que está con 28 tiendas en todo el Perú, o fácil, desde tu casa, en el aplicativo, en wallon.com.p, porque Wallon es amor por el deporte. Bien, nada más en los deportes. Este domingo, nuevo horario, Albina, Alfonso, este domingo, horario estelar. Después de las películas de Willax, que son las mejores, a las 10 minutos antes de las 10 de la noche, la nueva temporada de Willax Deportes. Nada más. No. ¿Estamos en los premios? ¿Premios Luces? ¿Tan rápido nominados a Premios Luces? ¿Así? Ah, no me digas. No sé, ¿cómo es? ¿Sí? Ah, estamos nominados a Premios Luces, no sabía. Bueno, a ver, a votar. ¿Cómo se vota? El domingo antes de las 10 le contamos cómo se vota en los Premios Luces. Hay más información, gracias, buenos días. El domingo le contamos. Muchas gracias. Muy bien, pues está bien. A solo 65 días de la primera vuelta, ya están presentando todos los partidos sus listas oficiales para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores. Vamos a ver cómo es que ha presentado su lista, en particular para la Cámara Baja, la Cámara de Diputados Fuerza Popular, el Fujimorismo. ¡A la cancha! Fuerza Popular, con su fórmula presidencial, se congregó en San Juan del Urigancho para presentar sus candidatos a la Cámara de Diputados por la capital, por Lima Provincias y por el Callao. Uno a uno los candidatos a la Cámara Baja fueron calentando y trotando sobre el césped sintético. Recibieron un balón experimentados políticos como Cecilia Chacón, Pierre Figari, Auristela Obando y Dittel Columbus, así como jóvenes promesas como Marco Antonio Pacheco y Pierangeli Todero. Además apareció la candidata Flor Mesa, quien todavía no da su versión sobre la denuncia de Contracorriente
respecto a una visita de madrugada a Palacio de Gobierno en la gestión de José Gerí. De nuevo, Keiko Fujimori aseguró que están de acuerdo con la continuidad de Gerí en Palacio, pese a los escándalos y la renuncia de 2 señoritas contratadas. Hemos señalado claramente que de haber un hecho de flagrancia, la posición del partido cambiará. Sin embargo, faltando 10 semanas o 9 semanas y media para que se lleven a cabo las elecciones de primera vuelta, nosotros creemos que el señor Gerí debe seguir a cargo. Si hubiese un cambio, y acá está el secretario general de nuestro partido, hará la convocatoria correspondiente para conversarlo con la bancada. Sin embargo, esta vez calificó con dureza al jefe de Estado, marcando un discurso más frontal. Realmente lamentamos, ¿no?, que esta campaña se vea empañado por las acciones poco transparentes del presidente Gerí. Fujimori se pronunció sobre el escándalo de la franja electoral a partir del accionar de Miguel del Castillo y el canal Nativa. Mencionó de este modo al candidato Carlos Álvarez. Me gustaría que todos los candidatos se queden en la contienda y espero que ese sea el caso del señor Carlos Álvarez. Es preocupante la denuncia que él ha hecho, pero entendemos que el problema ha venido por dentro de su propio partido. Esperamos que esto se aclare, ¿no?, y que él y los otros candidatos que se han visto afectados por ese tipo de incidentes se mantengan en la contienda. La candidata comunicó que distribuyó el dinero de la franja electoral entre canales de Lima y también de las regiones. Sin duda, esta polémica de la publicidad en medios seguirá generando impacto en los próximos días. Bueno, continúa el enfrentamiento entre los 2 candidatos a la presidencia, otrora amigos, otrora compañeros del mismo partido de Luis Castañeda Locio. Hablamos de José Luna Gálvez y de Rafael López Aliaga. Se siguen diciendo de todo y acusaciones en torno a quién se hizo de Solidaridad Nacional, el partido del fallecido exalcalde. Negó haber traicionado a Luis Castañeda. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le respondió al candidato de Podemos Perú, José Luna, quien lo acusó de haberle robado el partido al exalcalde de Lima. Siempre Lucho Castañeda, no, un hombre decente, honesto, un hombre que se fue a la cárcel justamente por esa persona que usted menciona, ¿no? Él y Bustamante traicionan y lo matan a la cárcel. Por otra parte, en Al Día con Willax, la congresista y candidata de Avanza País, Adriana Tudela, advirtió sobre el riesgo de una hegemonía china en el Perú, tras las reuniones del presidente José Gerí con empresarios de ese país. Creo que cualquier estadista y cualquier jefe de gobierno tiene que ser muy consciente de la posición privilegiada que tiene en el Perú, en el Pacífico, y de cómo estas decisiones que se toman respecto a la inversión china pueden afectar nuestra posición geopolítica, a nivel geopolítico en la región. En tanto, el candidato presidencial de Sicreo, Carlos Spa, señaló que durante un gobierno suyo se enfrentará al Congreso para lograr las reformas necesarias para el país, aunque esto signifique disolver la Cámara de Diputados. Y en las primeras semanas vamos a plantear cuestión de confianza nuestra reforma tributaria, que es eliminar y reducir impuestos, la reforma del Estado, y vamos a ir a la cuestión de confianza. Y bueno, ahora, nos la niegan, iremos a una segunda cuestión de confianza, nos la vuelven a negar, vamos a cerrar la Cámara de Diputados, convocaremos a nuevas elecciones. El periodista no descartó otorgarle un indulto humanitario al expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra cumpliendo una pena por corrupción. Eso sí, solo si cumple los requisitos mínimos. Cualquier ser humano que tenga una enfermedad terminal, o sea que está ya a portas de morirse, que muestre un verdadero arrepentimiento, en el caso de Toledo sería que devuelva la plata que ha robado, y que no sea un peligro para la sociedad peruana. Finalmente, negó que sea necesario cerrar ministerios para lograr una mejor administración desde el Poder Ejecutivo. Muy bien, y el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chao, ha sido citado por la Fiscalía Anticorrupción para el próximo 25 de febrero, producto de la investigación que se sigue en su contra por esta cuestionada gestión como rector de la UNI, en la que se habría encontrado un presunto favorecimiento en cargos públicos, un caso bastante grave. Será interrogado y deberá ser claro en sus respuestas.
Alfonso López Chau rendirá su declaración el próximo 25 de febrero como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de corrupción en la modalidad de peculado doloso y negociación incompatible. Que los delincuentes están en otros partidos políticos. Según la Fiscalía, durante su gestión como rector de la UNI, López Chau habría favorecido con contratos a los militantes activos de su organización política. Yo hago todo de acuerdo a ley. Los militantes que habrían logrado jugosos contratos con la UNI son Carlomagno Salcedo, secretario de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación, quien tras sumarse al partido logró 2 contratos con la UNI por un total de 54.000 soles. Estamos comprometidos absolutamente con el liderazgo de Alfonso López Chau. Ocurrió lo mismo con Salvador Arévalo La Rosa, secretario nacional de Industria y Emprendimiento, quien consiguió contratos por más de 75.000 soles entre 2022 y 2024. Ambos buscan ser diputados por Lima. La doctora Nora Córdoba, ella asume la competencia en este caso y ella, para que inicie las investigaciones preliminares, se la deriva pues a la Dirección de Contra la Corrupción, que es la DIRCOCOR. El 24 de febrero acudirán Salcedo Cuadros y Arévalo La Rosa. Finalmente, el 25 de febrero a las 11 de la mañana deberá presentarse Alfonso López Chau de manera presencial en la sede policial de Barranco, acompañado de su abogado. Después de estas primeras investigaciones de declaraciones, la Fiscalía va a tomar todavía otras diligencias si es que cree conveniente o ya formalizar la investigación. En caso López Chau no pueda acudir, la Fiscalía le otorgó la opción de la vía virtual. El candidato ha sido citado bajo apercibimiento de disponer su conducción compulsiva, es decir, de grado o fuerza. Bueno, y hay partidos políticos que llevan en sus filas o en sus listas a candidatos cuestionados, que han sido del gobierno de Pedro Castillo, de Dina Boluarte. ¿No? ¿Qué aporte han hecho al país si son estos últimos gobiernos los que se han encargado de dinamitar la institucionalidad de este país? Betsy Chávez es un claro ejemplo de ello. Ha sido condenada a 13 años de prisión y hoy va en las filas de Podemos, de José Luna Gálvez. Hace campaña para su madre, que también ha sido captada para postular nada menos que para el próximo Congreso bicameral. Betsy Chávez se burla de la justicia haciendo campaña desde la Embajada de México. Betsy Chávez Chino se burla del Poder Judicial y de los peruanos que se sienten defraudados por la nefasta gestión de Pedro Castillo y que le rechazaron como premier de un país saqueado por mafias en el sector de vivienda, de transporte y más en el 2022. Desde la residencia protegida por el gobierno mexicano de izquierda de Sheinbaum, Betsy no duda en promocionar la imagen de su madre, Herminia Chino, quien va con el 6 al Senado, y para colmo por el partido de José Luna, Podemos. Está condenada a 11 años de prisión, pero Betsy parece disfrutar de no merecidas vacaciones en una residencia donde tiene comodidades y la visita de familiares y seres queridos. Privilegios que Pedro Castillo y el resto de condenados por el golpe no tienen. Quizá no poder estrecharnos físicamente, pero quiero hacerles presente que están en mis pensamientos, en mis oraciones. Estoy en constante comunicación con Jesús. Agradecer a Dios, a la vida, por haberme permitido reencontrar con mi familia. Y que este año 2026 sea un año lleno de prosperidad y dicha en cada hogar. Es tan patética la situación de Chávez en el marco de su campaña por Podemos que hasta el candidato José Luna trató de enviarle un mensaje de moderación en las últimas horas. Yo prefería que la mamá se marquetea y anuncia sus giras de Podemos bajo el techo del gobierno mexicano. Recordemos que el último drama desmesurado de Chávez fue su permanencia prolongada en una clínica de Lima Norte por una huelga de hambre que no tenía sentido ni mérito alguno. Y precisamente su abogado y su madre se ganaron los flashes de la prensa. Ahora Noblecilla y Herminia Chino son vasallos de Podemos. Allá los veo y mis abrazos y mis saludos para todos ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Escándalo tras escándalo, Betsy Chávez llama la atención de la comunidad internacional y busca promover la imagen de victimización que los partidos de izquierda nocivos en la región siempre aplauden.
El alcalde de Lima, Renzo Reyardo, entregó la renovada avenida Alipio Ponce, un tramo de 1,8 kilómetros que va a unir Chorrillos con San Juan de Miraflores. No desaprovechó la oportunidad de esta inauguración para mandarle un mensaje político al presidente de la República en el marco de este escándalo por el Chifagate. Lo lamento mucho la situación, estamos hablando de la más alta autoridad del Estado. Para el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, hace falta una aclaración contundente por parte del presidente José Gerí respecto al escándalo que remece Palacio de Gobierno. Esperemos que ahora, respecto a esta última denuncia, él tenga una versión clara, contundente, categórica, por el bien del país, por el bien de la democracia, por el bien de la institucionalidad del Perú, que pueda revertir, digamos, lo que genera especulación y lo que genera dudas respecto a esta denuncia. Reyardo consideró un error haber amenazado con denunciar a los periodistas por este caso. Yo he sido parlamentario 10 años, tengo en el ejercicio público mucho tiempo y sé perfectamente que la relación con la prensa tiene que ser una relación cordial siempre. Lo que hay que hacer es darle la garantía total a los medios de comunicación de su libertad de expresión y nada más. Reyardo Barreto brindó estas declaraciones tras la entrega de la renovada avenida Alipio Ponce, importante eje vial que ya conecta los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores. Esta obra, con nuevas calzadas y señalización, beneficiará a más de 1 millón de vecinos de Lima Sur. Esta intervención también incorpora áreas verdes, plantas ornamentales y un proceso de arborización que mejora la calidad ambiental del entorno. La intervención comprende la rehabilitación integral de 1,8 kilómetros de vía en el tramo que va desde la avenida Guardia Civil hasta el óvalo Eucaliptos, con una inversión de más de 2 millones de soles. Bueno, el Ministerio Público ha iniciado una investigación también sobre el ingreso de estas mujeres a Palacio de Gobierno, ¿no? Hay una en particular, ¿no?, que es Susana Carolina Gutiérrez Rivera. Se quedó a dormir en Palacio de Gobierno, ¿no? Entró el 31 de octubre y se fue el 1 de noviembre. Y recién fue contratada días o semanas después, pero antes pasó por Palacio de Gobierno. Todo esto está siendo investigado. Tenemos un amplio informe y más información sobre esta contratación irregular de la llamada Bella Durmiente. Este es un video en una de las incursiones del presidente José Gerí la noche del viernes 24 de octubre. Estuvo muy molesto en la comisaría de Alfonso Ugarte porque no encontró al comisario. Mientras los flashes, los reporteros buscaban preguntar, una cabeza rubia pasa de lado e intenta pasar desapercibida. Exactamente. Críticos, ya hemos tenido 2. Ella es Susana Carolina Gutiérrez, quien todo indica tiene una cercanía de larga data con el presidente de la República. Susana, sin contrato con el despacho presidencial, también fue vista acompañando durante una de las madrugadas de visitas inopinadas al presidente. No solo fue el 24 de octubre. El 27 de octubre, José Gerí estuvo en una visita en Comas y adivinen quién está como parte operativa, como sombra del flamante presidente de la República. Como sabemos, la licenciada en Ciencias de la Comunicación durmió en Palacio de Gobierno del 31 de octubre al 1 de noviembre. El tema es ¿por qué? Si el presidente no tuvo ninguna actividad de madrugada. Lo que hemos podido conocer es que el presidente de la República llegó a Puente Piedra bastante temprano. Se le puede ver que está rodeado de su equipo de confianza, pero al fondo, escondidita, Susana Gutiérrez. ¿Acaso hubo un equipo en Palacio esperando actividades y Susana, ya incluida irregularmente en el equipo de trabajo, estuvo presente? Lo grave es que en el registro de transparencia su contrato oficial recién es desde el 25 de noviembre. 24 días después. Esto es ilegal en el sentido de que no se pasa por estos filtros de la contratación previa y se podría estar haciendo uso inclusive de una partida para un puesto cuando no se está pasando por el concurso. Por lo pronto, la situación en Palacio de Gobierno está complicada. Miren nada más cómo las trabajadoras consideran su reputación dañada y exigen soluciones al área de comunicaciones.
Si alguien puede acompañar operativos presidenciales, dormir en Palacio y participar en actividades oficiales antes de tener contrato, la pregunta ya no es administrativa, es legal. ¿Quién autoriza realmente el acceso al círculo más cercano del poder? Mientras la Fiscalía investiga presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias que rodean al presidente, otro tema queda sobre la mesa. La ex procuradora Catherine Ampuero se ha pronunciado con respecto a las visitas de estas 14 señoritas que habrían estado yendo y viniendo del despacho presidencial. Ella asegura que habrían cometido un delito, en particular la negociación incompatible. Entonces, aquí estamos hablando de varios delitos. No solamente estamos hablando de temas administrativos, no, de ninguna manera. Estamos hablando de delitos. ¿Cuáles serían los delitos en los que han incurrido tanto el presidente de la República, José Gerí, como estas señoritas que salieron beneficiadas con estos contratos? Estamos hablando de negociación incompatible, estamos hablando de tráfico de influencias, ¿no?, por parte del presidente José Gerí, y por parte de ella, estando trabajando sin un contrato, hay un delito de usurpación de funciones. Es decir, son delitos graves que pueden tener incluso pena privativa de la libertad, ¿no? Pero por supuesto, en el delito de colusión, porque aquí también habría colusión, porque recuérdese que por esos delitos fue investigado y es investigado Martín Vizcarra y la ex ministra de Cultura por haber favorecido irregularmente. Por el caso de Richard Cisneros, Richard Swing, ¿no? Exactamente. Entonces, si hablamos de delito de colusión, estamos hablando de una pena que puede llegar a los 15 años de pena privativa de la libertad para el funcionario público, en este caso Gerí, sin contar el delito de tráfico de influencias, unos 6 años más, ¿no es cierto? Entonces, son delitos graves que no hay que tomarlo a la ligera. Bueno, hay reacciones sobre el comportamiento no oscuro del presidente José Gerí y de todas estas irregularidades que van apareciendo con contrataciones con los chinos, con los amigos del Congreso, los llamados babies, su paso por la Comisión de Presupuesto, ahora estas contrataciones de jóvenes mujeres que se quedan a dormir, inclusive en un caso al menos probado en Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Qué le pueden aconsejar otros políticos? Vean. Aprovecharlos, Vitocho, Juan, en darle un consejo al adolescente de Palacio, como le dice Carmen McEvoy. Solamente uno, a ver si lo escuchan. ¿Cuál sería? Que madure, que sea que se dé cuenta que es presidente, por Dios, que consulte a la gente. Oye, usted es presidente, usted no puede tener una conducta de niño, no de adolescente, de niño, de infantil. Ya te encontraron con capucha en el Chifa, ya por lo menos pórtate bonito. Bueno, pero yo creo que no hay presión del Congreso, pues lamentablemente. Él sabe que del Congreso no hay ningún tipo de presión. Yo creo que él debería tener un gesto, mi consejo sería que tenga un gesto hasta la historia, ¿no? Ante la historia, para que aunque sea aparezca en una línea, y eso es su renuncia. Que él medite que las renuncias no necesariamente son fracasos, sino un gesto hacia el país de que él no está a la altura del desafío. Y definitivamente que renuncie a la brevedad, que no lleve al país a este despeñadero. Pero ahorita hay una crisis de autoridad de todo tipo, de moral, es verdaderamente vergonzoso. O sea, una institución que tú la veías así, toda señorial, emblemática, como Palacio de Gobierno, icónica, ¿no? Símbolo del Estado. Ahora la gente se burla cuando... Yo la vez pasada estuve en el centro de Lima, la gente lo señala y dice que la pinten de rojo, que le pongan... Focos rojos. Focos rojos. O sea, es impresionante cómo ha degradado la institución presidencial. Muy bien, vamos a ver el detalle sobre los contratos por locación de servicios y esta modalidad FAG, que sería el núcleo de las contrataciones a las señoritas que han visitado Palacio de Gobierno hasta la madrugada. El Ministerio Público y la Dircocor de la Policía Nacional ya iniciaron investigaciones contra los que resultan responsables de un eventual delito contra la administración pública que remece a la presidencia. Además de las ya famosas señoritas que ingresaron de madrugada a Palacio de Gobierno, hay más jóvenes que tuvieron la fortuna de acceder a un contrato de locadores. Muchos de estos jóvenes, que no pasan de los 32 años, tienen en común la curiosa anécdota de haber frecuentado o visitado alguna vez a José Gerí, cuando éste era congresista, y desde octubre
como presidente. El 5 de noviembre, Rosalina Yupanqui entró al despacho a las 18:51 de la tarde y salió el 6 a las 6 de la mañana. Su mejor arma de defensa es que su perfil calza con los requerimientos o términos de referencia para la contratación de locadores, en su mayoría de la modalidad FAC, con la meta de fichar a los más talentosos técnicos de forma más ágil, pero que sus lineamientos, fijados en el 2009, otorgan máxima flexibilidad y poder al ente, institución o funcionario que solicita al consultor FAC. Ella tiene 3 visitas. Una de ellas, el 5 de noviembre, entró a las 6:30 de la tarde, salió a las 6 de la mañana. Maratón. A la par de la decena de señoritas, hay más jóvenes burócratas que en algún momento visitaron a Gerí en su faceta de congresista. Es el caso de Diandra Quijano Gordon, quien obtuvo su locación gracias a la Secretaría General del Despacho Presidencial y quien visitó el despacho de Gerí por primera vez el 7 de marzo del 2024. O como en el caso de Renzo Caldas Barrantes, quien visitó por primera vez la oficina congresal de Gerí en el 2022. La lista de decenas de locadores puede revelar secretos enterrados sobre conexiones y amistades del más alto vuelo. Por lo pronto, 2 señoritas locadoras ya renunciaron por el escándalo. Estoy como locador para FAC y como FAC estamos muchos amigos. Nos preguntamos si el despacho presidencial se convirtió en una inmoral agencia de empleos y con procesos de selección de madrugada. Bueno, y no nos hemos olvidado de que en ese contexto el presidente José Gerí, ¿no? Y con todo el gabinete están por promulgar un proyecto que lo que busca es censurar la libertad de prensa. Claro, el pretexto es, no queremos preservar, ¿no?, las investigaciones, el curso de las investigaciones, y vamos a sancionar a los funcionarios públicos que difundan o filtren información. ¿Así? ¿Pero a quiénes lo filtran? A los periodistas, pues. Y qué raro, ¿no?, que este proyecto no incluya abogados. Gerí es abogado, no tiene amigos, amigotes abogados. Pues no los incluye. Si son los abogados a veces los que intermedian entre la fuente o se convierten en una segunda fuente porque son los intermediarios con el caso, el abogado y el periodista. No los incluye. Pero bueno, están a punto de promulgar esta norma, es un proyecto lesivo y lo está haciendo Gerí cuando está en medio de las brasas por todo el escándalo de sus propias acciones. Ley mordaza encubierta. Al parecer de este Palacio de Gobierno pretenderían silenciar a la prensa. Según el programa Veto a Saber, el presidente José Gerí impulsa un proyecto de ley que sanciona de manera penal a quienes difundan información de investigaciones privadas. Yo creo que solamente se trata de un intento más de criminalizar la labor de la prensa, sobre todo el periodismo de investigación. Y gracias al periodismo de investigación es que se conoce, por ejemplo, el escándalo Chifagate. Por ejemplo, las bellas durmientes de Palacio de Gobierno. Una medida que fue propuesta a mediados de noviembre, solo semanas después de que el mandatario asume el cargo. La presente medida tiene por finalidad proteger la reserva de la información pública, vinculada a la persecución penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad. Para el director del programa Contracorriente, Carlos Paredes, lo que pretende el gobierno a toda máquina es atacar directamente a la libertad de expresión. Hoy, con las redes sociales y con este inmenso mundo de la internet, así pongan esa ley, no van a poder censurar a la prensa. Así que están perdiendo su tiempo. Deberían dedicarse a hacer otras cosas, como luchar contra la inseguridad. El experimentado periodista no cree en lo dicho desde el Ejecutivo, de que solo quieren sancionar a los funcionarios públicos. No vamos a sancionar a los periodistas, sino a los que filtran la información, es decir, a los fiscales, a los jueces o a los intermediarios. Oye, pero los periodistas nunca vamos a revelar la identidad de nuestras fuentes. Por lo que asegura que lo que buscan es criminalizar la labor de los periodistas. Con este proyecto de ley lo que quiere hacer el Ejecutivo es romper esa cadena de suministro de información pública hacia los ciudadanos, criminalizando la labor de los periodistas. Un intento de silenciar a la prensa que va más allá de las reuniones clandestinas y las noches interminables que se viven dentro de Palacio de Gobierno.
está evaluando un proyecto de ley que lo que hace es finalmente elimina la pensión vitalicia para los expresidentes de la República que han sido condenados por delitos contra la administración pública o vacados, es decir, casi la gran mayoría. Esta sentencia condenatoria, una sentencia condenatoria en primera instancia implicaría la cancelación automática de la pensión para los expresidentes. Esto significa que los beneficios económicos quedarían suspendidos o anulados de forma definitiva si es que alguno entra dentro de la categoría de presidentes vacados o condenados. La norma también faculta al Estado a iniciar acciones administrativas y civiles para recuperar los recursos pagados indebidamente. Con ello, el Poder Legislativo busca garantizar la responsabilidad patrimonial y combatir la corrupción. Bueno, Martín Vizcarra ya regresó al penal de Barbadillo, donde tiene que cumplir condena, estuvo 2 semanas internado en una clínica privada. Se ha desmentido esta información que diera inicialmente de que le habían extirpado un riñón, ¿no? Esto no ha sido así, lo ha dicho el mismo médico. El parte dice, traslada al hogar. Bueno, su hogar es Barbadillo, ¿no? Así como lo dijo su propio hermano, Martín Vizcarra vuelve a su hogar. El penal de Barbadillo lo recibe nuevamente tras 2 semanas internado en una clínica privada, desde donde el exmandatario dijo a través de sus redes sociales que había perdido un riñón. Sin embargo, fue el propio médico que lo operó, quien aclaró lo que para algunos ha sido una paranoia del expresidente sentenciado. Se hizo un examen que se llama gammagrafía, donde salió que tenía 15% de función, pero esos riñones que están obstruidos, nosotros tenemos que tomar la decisión de desobstruir el riñón y luego hacer un seguimiento con cómo queda la función. Por otro lado, Mario Vizcarra volvió a señalar que su hermano se encuentra detenido injustamente, a pesar de las claras pruebas y testimonios que terminaron de hundir al lagarto. Si bien es cierto, ha sido sentenciado en primera instancia, ya hemos apelado y estamos seguros, por la inocencia que tiene Martín Vizcarra y por la debilidad de los argumentos solamente basados en dichos y no en hechos. Si bien el máximo líder del partido, Perú Primero, se encuentra en prisión, las irregularidades en torno a lo Vizcarra no cesan y ahora una ex candidata de su propio partido los denuncia por no reconocerle pagos hasta la fecha e incluso sacarla de la carrera de un momento a otro. Yo constantemente con mi equipo de la campaña hemos viajado a diferentes regiones y salía de mi propio peculio pagar hotel, comida, hospedaje. Nada de los Vizcarra me pagaron absolutamente nada por un año. Ante esto, Mario Vizcarra reveló que su salida se habría dado por palabras de Elizabeth Flores en 2020 en contra de su hermano Martín, demostrando los pocos filtros dentro del partido. No puedo asegurar ser un topo. Lo que yo digo es de que la primera semana de diciembre, cuando ya estábamos en la última etapa de inscripción de candidatos, que culmina el 23 de diciembre, es que nos enteramos de ese video. Por lo pronto, Martín Vizcarra se vuelve a encontrar nuevamente en Barbadillo, en donde no solo le esperan 14 años de prisión, sino posiblemente algunos más, cuando se cierren todos los procesos en su contra. Bien, son las 8:42 de la mañana y vamos a esta hora con importante información. Iniciamos con Salud al Día y vamos a hablar hoy día de un tema que a veces resulta tabú, pero es importante tocarlo de todas maneras. Es el mal aliento, un tema a veces vergonzoso, pero hay que diferenciar cuando se da por la comida y por la falta de higiene. Esto lo vamos a conversar el día de hoy con Juliana Saldarriaga. Ella es nutricionista de BioNutrition y nos va a explicar por qué pasa y cómo lo podemos solucionar. Juliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso. Sí, este tema es algo muy frecuente y la mayoría piensa que todo radica en la higiene. Quizás se lavan más los dientes, utilizan chicle o algo para tapar
tapar este olor. Para ocultarlo. Exacto, para poder ocultarlo y no lo logran, ¿no? Y esto ya es una señal de que no solamente es algo, digamos, de la lengua, sino que internamente hay un desbalance en nuestra microbiota, que puede ser un signo, este mal aliento tan marcado, como también puede tener cierto reflujo, distensión abdominal, ¿no? Como que una mala digestión. Entonces, para todas las personas que quizás nos están viendo y padecen de esto y dicen, no entiendo qué está pasando, es que tenemos que ir a la raíz de este problema. Claro, porque hay un constante mal aliento y cómo lo puedo solucionar, ¿no? Entonces, exacto, no es simplemente un tema, no sé, circunstancial de que uno ha comido algo, sino puede ser un problema más grave de adentro. ¿Dónde se puede originar el problema? Exacto, es un problema mucho más interno y que nosotros solamente es una manera de que el cuerpo nos está dando la señal. Se puede estar originando en nuestro intestino, en nuestro estómago, o puede ir también desde el reflujo. Hay personas que quizás porque tienen un sobrepeso, una obesidad, una mala alimentación, o quizás han tenido bastante tiempo tomando antibióticos, pueden estar presentando este tipo de signo o este tipo de incomodidad constante, ¿no? Y no hacen nada quizás para poder combatirlo. Entonces, la idea es que deben entender que sí tenemos una solución, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar? Cuéntanos. Claro que sí. El día de hoy les vengo a conversar acerca de Bacterium Plus, que nos ayuda a reforzar todo lo que es nuestra microbiota. Estas son bacterias buenas, ya que internamente, como estas bacterias, si no se encuentran en armonía, digamos, estas bacterias, las malas, van a ir creciendo y nos van a generar estos diferentes tipos de signos, como es el mal aliento. Al poder consumir Bacterium Plus, vamos a generar este equilibrio interno y nos va a ayudar también a que se note con el aliento de una manera mucho más saludable. Entonces, Bacterium Plus es la solución principal para este problema. Claro que sí. No solamente es un problema, obviamente, de dentro, sino también que se percibe por parte de la gente que está alrededor de uno. Exacto, ¿no? Y a veces hasta es más notorio para las personas que están a nuestro alrededor. Y Bacterium Plus el día de hoy justo está que trae una gran promoción para todas las personas que nos están viendo, y es por la compra de un tratamiento completo de Bacterium Plus. Se van a llevar un Bacterium Plus totalmente gratis y también un producto que es el Keto Active, que nos va a ayudar, que es vinagre de manzana, para poder regular el peso, porque también es uno de los problemas que podría estar generando, ¿no?, este mal aliento. El peso, el sobrepeso puede generar mal aliento. El sobrepeso, la obesidad, porque va a haber, eso nos indica que también hay un mayor desbalance, hay una alimentación inadecuada, y esto es uno de los factores de que podría estar generando. Ahora, es vinagre de manzana, ¿no es cierto? Es vinagre de manzana. Es muy saludable, ¿no? Mucha Sí. gente lo toma constantemente después de la comida, antes de la comida. He escuchado mucho que es una práctica recurrente, sobre todo para este tipo de temas, no solamente el aliento, sino también la salud, una dieta balanceada, etc. Exacto, muchas personas incluyen lo que es el vinagre de manzana por un tema de digestión, para poder mejorar también el tema del colesterol, ¿no? Entonces es una gran alternativa. Muy bien, entonces Bacterium Plus es la alternativa. Por favor, recuérdanos nuevamente cuál es el paquete que se pueden llevar. Están los teléfonos ya en pantalla, el teléfono fijo al que pueden llamar y el número de WhatsApp al que pueden también llamar o escribir para pedir este paquete de Bacterium Plus. Juliana, por favor, recuérdanos qué es lo que incluye. Claro que sí. Para todas las personas que llamen al 701-5635 o al WhatsApp al 908-871-515, se pueden llevar un paquete de Bacterium Plus que incluye un Bacterium Plus totalmente gratis, y para las primeras 50 llamadas se van a llevar también sus gomitas de vinagre de manzana, que son las Keto. Todo esto solamente para las primeras 50 llamadas, así que aprovechen de una vez. Muy bien, no evitemos este tema que a veces puede ser tabú y nos puede hacer pasar vergüenza, y tratémoslos de inmediato con Bacterium Plus. No se pierda esta importantísima oferta y gran oportunidad, sobre todo hoy viernes. Es el momento de llamar, agarre el teléfono y llame. No desaproveche esta oportunidad. Está en el teléfono fijo ya en pantalla y el WhatsApp para que pueda escribir. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juliana. gracias. Y de esta forma cerramos el segmento Salud al Día. Vamos a un breve corte comercial y volvemos con mucho más en Al Día con Willis.